esta hora con muchísima información y ya arrancamos hablando de un tema que se viene desarrollando obviamente en los medios, tiene que ver con las elecciones, este desdoblamiento que ha decidido la provincia con una fecha que ya está estipulada, la suspensión de las PASO y algunas otras cuestiones que están relacionadas directamente con esto. Ya está el doctor Eduardo López con nosotros para contarnos cuál es la posición que él tiene, cuál es la mirada en realidad también que se está generando acerca de esto, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un gusto realmente. Bueno, finalmente la semana pasada se terminó definiendo que no va a haber PASO, la legislatura lo hizo a nivel provincial, obviamente abordándolo primero en la Cámara de Diputados, hace exactamente una semana y finalmente el jueves recibió el tratamiento que necesitaba dentro de lo que es el Senado provincial. Sí, así es, bueno, digamos, lo presenta el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Poder Legislativo, ¿no? Ya hay una ley, porque necesitaban reformar, digamos, el sistema electoral, traer una ley, que la ley, las PASO estaban establecidas por ley, ¿no? La primaria abierta obligatoria, donde supuestamente cada partido, cada frente elige sus candidatos con el voto de todas las personas, ¿no? Que es muy distinto a una interna cerrada, ¿no? Bueno, esto fue suspendido. De todos modos, la preocupación más que tiene... Yo estoy de acuerdo con que, más que todo, con que se suspendan, que se eliminen las PASO. Que se eliminen, sí, directamente. Directamente, porque lo único que han contribuido es a destruir los partidos políticos, lamentablemente, ¿no? Ha dado pie para que, bueno, más allá de que todo el mundo tiene derecho a participar en política, y lamentablemente entre como candidatos, cantantes, puede ser conductor de televisión, todo el mundo tiene derecho, pero evidentemente corre con ventaja con el voto electrónico, ¿no? Y las porque son figuras reconocidas, claro, o sea, socialmente, se conoce sobre todo su cara, su imagen, ¿no? Que es lo que por ahí la gente evidencia al momento de ir al voto electrónico. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, si proyectamos hacia atrás, si pensamos, si nos retrotraemos hacia el año 2019, que fue la última PASO que se dio a nivel provincial, nos acordamos de esa pantalla prácticamente... donde nos perdíamos, ¿no? Con tantas figuras que habían, tantas listas. Recordemos, pensemos un poco en lo que fue esa elección provincial y cómo también se manifestó de esta manera, ¿no? Esto que usted dice, bueno, la cantidad de personas que estuvieron participando. Claro, lamentablemente, bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a participar. Ahora, el deber, una de las funciones del partido político es postular candidatos, pero más que todo es formarlos, establecer un cuadro de militancia y que lleguen los mejores, ¿no? De hecho, que antes tampoco se daba esto, pero yo creo que ya venía el problema de destrucción de los partidos políticos por distintos factores, ¿no? Que bueno, sea algo de analizar, pero más allá de eso, lo que termina pasando es que con la PASO se le dio el golpe de gracia, porque ¿para qué yo quiero participar de un partido político si puedo ser candidato de cualquier partido en las PASO, ¿no? Mientras cuando, bueno, me permita el partido político o sea alguien, qué sé yo, un cantante, lo que fuese, o cualquier tipo de razón, y bueno, y se da una multiplicidad de candidatos, pero que evidentemente, cuando uno ve los resultados de las PASO, no llegaron los mejores, ¿no? No llegaban antes, pero mucho menos llegaron con las PASO, porque hay mucha gente, bueno, está preocupada porque suspenden las PASO, pero... no se eliminan, se suspenden, pero tampoco ha salido nada bueno las PASO, ¿no? Esta primaria, porque aparte yo le digo muchas veces a la gente, porque hablamos a veces en abstracto y muchos no entienden, entonces por eso se aprovecha de todo tipo de cosas, se pueden aprobar porque la ciudadanía no la sabe, y va apurada a votar un domingo, por ejemplo, pero no sabe todo lo que está pasando y todo lo que implica, pero es como más o menos llamar elección interna de Juventud, Central Norte, Gimnasia y Tiro, y que en esa elección interna el presidente de Juventud lo puede elegir hincha de Central Norte y el presidente de Central Norte lo puede elegir hincha de Juventud. Eso es más o menos en términos políticos lo que sucede con las PASO. Lamentablemente lo más importante que es postular candidatos, una cuestión más importante puede ser definida por los afiliados hasta de otro partido, ¿no? Entonces, realmente hace sin sentido participar en la vida política de los partidos y lo destruye. Ya es golpe de gracia, ¿no? Que
con toda la crisis de los partidos políticos que ha habido. Pero lo más grave de esto es que no se eliminan las pasos, sino que se suspenden. Claro. Entonces, ¿qué implica esto? Que bueno, que si mañana el gobierno de turno lo quiere volver a poner, o en este caso el gobierno del gobernador Sáenz, y necesita las pasos, las puede poner dentro de 3 meses de nuevo. O sea, entonces es un juego, porque yo entiendo que son manejos totalmente, en lo personal, no, algo personal esto, es totalmente antidemocrático, es fraudulento, porque el sistema electoral es una cosa más cara y más que tiene que ser que mirarse con más cuidado a la hora de reformar, ¿no? Hasta en la Constitución Nacional establece que lo de DNU, por ejemplo, no puede ser sobre el sistema electoral. ¿Por qué? Porque no se puede estar cambiando constantemente las reglas electorales, porque si no da a manejo fraudulento y más que todo a la proscripción de determinados candidatos. Ese es el problema de fondo, porque yo estoy con unas normas jurídicas y de golpe me las cambian. Y si dentro de 3 meses hacen falta pasos, capaz que vuelvan las pasos, porque únicamente no se han eliminado las pasos, es lo grave, sino que se han suspendido, ¿no? Bueno, ya existió una suspensión que estaba basada en una cuestión sanitaria. Recordemos que el año pasado, obviamente, a nivel provincial tuvimos una única elección, pero en este contexto, digamos, se habla más que nada de que está desvirtuado el espíritu por el cual fueron creadas las PASO, ¿no? Usted habla del tema de la destrucción de los partidos políticos y también de la necesidad, por lo menos en lo que yo interpreto, de que lleguen personas que efectivamente militen, que tengan causas sociales, que tengan un compromiso, digamos, más allá de los términos electorales o de lo que puede significar una elección. Con las PASO se terminó de destruir esta posibilidad, pero y aumenta también esto de decir, bueno, a ver, sos una figura reconocida en el deporte, en el ámbito de la música, en el periodismo, en cualquier instancia que te dé visibilidad, entonces anda a participar. Sí, no, yo no quito el derecho a nadie de participar, ¿no? Pero sí tener cuidado con todo esto, porque en muchos casos a veces se los convoca para usarlos, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, lo hizo Carlos Menem. Claro, Menem como que puso de moda también la llegada de los artistas, deportistas, ¿no? Palito Ortega, Reutemann, traerlos como una figura conocida, porque evidentemente con la cantidad de personas que hay, es imposible que conozcan a todos. Entonces, poniendo a alguien conocido, lo votan, porque dicen, bueno, más o menos lo conozco. No se pregunta a los ciudadanos qué proyecto tiene, qué es lo que hizo antes. Bueno, es conocido, lo votan. Y votan detrás de esa persona un montón de otras personas que están en la boleta sábana, ¿no? Y todo esto es un combo, porque lo que también perjudica mucho es el tema del voto electrónico. ¿Por qué? Porque es lo que ha dado pie a que haya, qué sé yo, 200 listas, que es imposible que alguien pueda, evidentemente, un votante encontrar a su candidato o a alguien que sea un partido más o menos chico, que sea realmente sobre todo en la ¿no? categoría de concejales era donde sí, mayor dificultad había, ¿no? También, o sea, es imposible que lo encuentre. Entonces corre con ventaja, evidentemente, quien es más conocido y quienes tienen estructura. Entonces, de ese combo, evidentemente, se proscribe a mucha gente. Ahora, yo creo que con este cambio también, lo que más que está buscando es adelantar las elecciones, ¿no es cierto?, a abril. Lo que también es grave, ¿por qué? Porque yo creo que, evidentemente, digamos, el votante tendría que merituar todos los 2 años o los 4 años de gestión de gobernante y no quitarle 6 meses a esa gestión, porque se da que el gobernante de turno en un mes determinado tire toda la carne en el asador, crea un crimen ficticio, social, de bienestar económico, pero ficticio, porque es un mes. Después, una vez que es electo, ya no importa, porque una vez que sea reelecto un gobernante, evidentemente si la elección en abril, tiene mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, donde ya no le va a importar nada si aumenta los sueldos, si la gestión es buena o mala, porque ya está reelecto para 4 años más, solamente tiene que terminar el mandato, esperar y nuevamente jurar por otros 4 años más. Entonces son cosas graves realmente, y yo creo que esa reforma constitucional que se hizo, se tendría que haber puesto todas estas cosas importantes. Por ejemplo, el tema de fijar una fecha determinada de elecciones un mes y medio antes de finalizar el mandato, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ejecutivo, legislativo. ¿Por qué? Porque esto serviría para que no se preste esta componenda, yo adelanto las elecciones, elimino un sistema electoral, pongo otro, porque evidentemente
demuestran debilidad de quienes lo hacen, ¿no? En este caso el gobierno provincial, de otros años. Porque si no está seguro realmente que puede ser reelecto, entonces se presta a todo este tipo de cambios dentro de elecciones, cambios de sistemas. Y, bueno, hay un manejo fraudulento, ¿no? Hay un ánimo prácticamente unificado de la mayor parte de los gobiernos provinciales de tratar de diferenciarse del gobierno nacional, porque recordemos además que a nivel nacional en general se polariza mucho la elección de un lado o del otro, ¿no? Ya sea con Cambiemos, por lo menos es el escenario que se viene repitiendo en los últimos años, ya sea aquellos que son fanáticos de Cambiemos o de Juntos por el Cambio Más, dependiendo cómo sea la fórmula que se presente o el frente que se presente, y en este caso del Frente de Todos. Es como una conducta que ya la vienen repitiendo, de hecho en Salta se ha hecho así prácticamente siempre, ¿no? Sí, no, yo creo que las elecciones sí tendrían que ser separadas. No estoy en contra de que se separen las elecciones nacionales de las provinciales y además tendría que separarse de las municipales y tendría que eliminarse el voto sábana. En otros países uno escucha, este año hay elecciones, México, Colombia, Venezuela, dice, este año hay elecciones municipales o hay elecciones legislativas. O sea, se separa la elección ejecutiva porque son elecciones distintas. Y lo que se usa muchas veces es juntarla para generar un voto sábana, entonces voto al gobernador, pero detrás voto al intendente. Bueno, el voto al gobernador generalmente arrastra a mucha gente, o ¿no? Eventualmente un intendente, entonces voto a todo, pero el votante no discrimina quién está votando abajo. Entonces entra cualquiera como concejal, cualquiera como diputado, sin verse los proyectos, entonces es muy importante que tendría que ser separada. Ahora, separar elecciones no implica que tengan que ser 6 meses antes, sino que tendría que ser, qué sé yo, un mes antes, por ejemplo. Una elección son elecciones distintas y se puede hacer tranquilamente. No justifica bajo ningún aspecto que sean con unos 6 meses de antelación. Ahí juegan otros factores, evidentemente. Genera un clima como para que yo sea electo y después ya no importe más nada de mi gestión durante 4 años y medio, ¿no? Me parece muy grave esto. No es democrático. Y para mí son mecanismos fraudulentos que cuestionan que tenemos realmente una democracia real, ¿no? ¿Qué va a pasar con los concejales? Porque otra de las cuestiones que se mencionaba y que no se terminó de discutir en lo que era la reforma constitucional, esta reforma parcial que obviamente se dio el año pasado y que tampoco tuvo tanta mediatización ni tanta implicancia social, dejó como librado de pasar esto, ¿no? Porque supuestamente los mandatos de los concejales, por ejemplo, ahora se prolongan en 4 años. Va a pasar en nuestra ciudad, se necesitaría la renovación total, obviamente, del Consejo Deliberante. Y bueno, esto trae aparejado que se haya decidido una suerte de sistema donde unos van a permanecer por lo menos a través de esta elección 4 años y otros simplemente 2. Sí, realmente es grave, o sea, sin hacer referencia a la reforma constitucional, los cambios que se tendría que haber dado no se dieron y lamentablemente no ha servido para algo bueno, sino ha servido por algo grave, por ejemplo, dificultad, más que todo, prohibir a los partidos minoritarios, por ejemplo, porque con este cambio en los consejos deliberantes de que haya la mitad sea electa por 4 años y la otra mitad 2 ahora, ¿no? Y a partir de dentro de 2 años será todo por 4 años. Evidentemente el piso que necesita un partido minoritario, que tiene todo el derecho de estar en un consejo deliberante, de un 5%, por lo menos se le va un 10%. Entonces esto es lo grave, ¿no? Y también la discriminación, porque yo me postulo y en esta primera elección me puede tocar estar 2 años, y si estoy en un partido que tiene menos votos, bueno, me quedo solamente con 2 años, y si tengo más votos, bueno, tendremos 4 años. Entonces, totalmente arbitrario y tendría que haber estado determinado también en la misma norma constitucional, cuando se hizo la reforma, ¿no? Son cosas graves, lamentablemente a veces la ciudadanía desconoce todos estos manejos, también es parte también, porque es bueno que se informen, que vean los programas, entonces todas estas cosas no se darían, ni este tipo de reforma constitucional que no sirven para nada. Fue grave lo que pasó con respecto al tema de la Corte de Justicia, por ejemplo, que se le dio, a uno se le da corte de mandato y a otro se le da mandato de por vida, y este tipo ahora de reforma electoral que realmente que salen por ley con un poder legislativo que parece que no existe, porque el gobernador manda un proyecto y se lo aprueban en 2 días, ¿no? Sin debate, sin nada. Que también cuestiona que este tema de las PASO, es decir,
pues la mayoría de estos diputados y senadores llegaron por paso, pero sin embargo esa renovación, esa participación no se ve. Al contrario, es un poder legislativo o una legislatura mucho peor de la que teníamos hace 4 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, queda clarísimo el análisis, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Vamos a ver. Que esté muy bien, que tenga una excelente tarde. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.